Continuamos con mucho más de Mirador Político. Esto es EBTV Miami. Nos acompaña en la tarde de hoy Lester Toledo, dirigente nacional de Voluntad Popular. Es un gusto estar acá. Dijimos antes de ir a la pausa que vamos a conocer estos anuncios que en nombre de la unidad ofreció el día de hoy Freddy Guevara. Escuchemos. Primero, mañana mismo, la Asamblea Nacional, en su condición de convocante y con base en la enorme manifestación popular del día de ayer, sesionará para recibir el acta final de los resultados y dará entrada al informe de la Comisión de Postulaciones Judiciales para el nombramiento de los nuevos magistrados. Proceso que, de acuerdo a la Constitución, culminará el viernes con el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Explicamos desde ahora que la Constitución exige que se convoque con días de antelación la sesión para la convocatoria, se da entrada al informe y el viernes se hace la sesión formal, porque nosotros sí respetamos la Constitución para nombrar a los magistrados. Es un compromiso de todos los diputados de la Unidad Democrática y de esa manera iniciamos a ejecutar el mandato que se dio el día de ayer. Desde ya exigimos a los poderes públicos, a todos los funcionarios y a la Fuerza Armada Nacional el acatamiento inmediato de la decisión soberana del pueblo expresada este 16 de julio en todo el país. Por ello, el fraude constituyente debe ser desconvocado. El Plan República no puede actuar en contra de la voluntad del pueblo y deben acatar el mandato de la Asamblea Nacional. Segundo, el día miércoles daremos el primer paso para avanzar en la conformación del Gobierno de Unión Nacional, con la firma del compromiso unitario para la gobernabilidad, por parte de todos los factores de la unidad democrática, quienes estamos unidos, preparados y listos para la conformación de un gobierno de unión nacional en acatamiento al mandato popular recibido ayer. Está enmarcada esta hora cero en la Constitución Nacional. ¿Es como materializar el artículo 350? Mira, todo lo hemos hecho con la Constitución. La consulta del día de ayer está en la Constitución, aunque el gobierno quería desvirtuarla. Los diputados pueden preguntarle a la nación sobre temas importantísimos como los que se preguntó ayer. El artículo 70, el artículo 333 y ahora el 350, sí. Cuando un régimen, como lo plantea nuestra Constitución, precisamente para protegerse, para blindarse, la propia Constitución dice, si hay un régimen autoritario que desconoce los principios de esta Constitución, el pueblo de Venezuela está llamado a desconocer ese gobierno. Eso pasó en Venezuela. En Venezuela se rompió el hilo constitucional, ya no hay duda de eso. Hay un desconocimiento de la Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo. Se rompió el principio de independencia de los poderes públicos, secuestraron el Tribunal Supremo, secuestraron la Fiscalía, que ahora no les gusta, su fiscal estrella ahora no les gusta, porque saca decisiones que no van a acorde. Entonces, hay condiciones objetivas, legales, jurídicas, políticas, para activar el 350, sí. Bueno, ahora que lo tienes refrendado con la gente, con más de 7 millones de venezolanos el día de ayer, bueno, viene la ejecución y ahí hay una agenda completa. Pero yo quiero aprovechar para enviar algunos mensajes sobre esa agenda. Por ejemplo, este jueves se está convocando un paro cívico de 24 horas. ¿Creen ustedes que va a ser acatado ese paro por la población? ¿Cómo han sido acatados los trancazos? ¿Cómo han sido acatados los llamados a marcha? ¿Cómo han sido atacados los llamados a vigilia? Pero va a ser acatado por el resultado de este domingo. Es decir, esto viene a darle oxígeno a toda esa protesta de la sociedad venezolana. Totalmente. Por eso era importante refrendar esta propuesta con la gente. Porque no es lo mismo que el día de hoy yo salga y te diga, bueno, la agenda es esta, que yo lo haga con la legitimación de un pueblo que le pidió, que le exigió a la Asamblea Nacional ayer actuar en consecuencia del mandato que le dio. Entonces, ¿por qué yo digo que es importante explicar el paro cívico? ¿Qué va a ocurrir después de 24 horas? Tú escuchas paro y pareciera que es un mensaje solo a los empresarios. Bueno, cierra tu empresa, párate. No, es un tema empresarial, sí, pero es de toda la ciudadanía. Bueno, el jueves prácticamente Venezuela se paraliza tiene un paro Venezuela cívico todos los días, ¿no? El jueves se paraliza por completo Venezuela y eso es una muestra de que tenemos la capacidad de hacer ingobernable nuestro país, de paralizar nuestro país cada vez que la oposición y que el pueblo de Venezuela así lo requiera. Bueno, que el gobierno entienda, que la dictadura entienda que esto cambió y que tienen 2 semanas para rectificar. Entonces, el llamado es a seguir esta agenda. El miércoles, a los mismos puntos soberanos, donde usted fue a votar el día de ayer, tiene que irse a concentrar el miércoles, porque se va a firmar por la unidad en el mundo, bueno, un compromiso de un gobierno de unidad nacional que viene cuando salgamos de esto, porque no se trata solamente de salir de la dictadura, sino de mostrarle al mundo cuál es nuestro proyecto. Diosdado Cabello dice que no le teme a la hora cero convocada por la oposición venezolana. Mira, siempre dicen eso, y cuando la oposición convoca cosas, ellos empiezan a inventar. Ayer, por ejemplo, tratan de hacer lo que sea para que ese proceso no se diera.
que era ilegal, se metió el CNE, que nos iba a meter preso a los convocantes. Convocaron ellos en paralelo, que iban a hacer un simulacro para que la gente le diera temor ir. Fueron a negociar, fueron a ofrecer cosas, pidiéndonos que paráramos ese proceso, y ahí salimos todos a votar, a decir 3 veces sí por el cambio, por la libertad, por Venezuela. Entonces, yo creo que es vinculante el proceso porque nos da legitimidad. Ahora, ejecutar esa agenda de calle y lograr detener la constituyente no depende de Diosdado, del PSV o del tribunal, no. Depende que el pueblo de Venezuela firme su condición democrática, que ha manifestado ya China durante más de 100 días. 100 días donde hemos tenido logros importantes, 100 días donde hemos avanzado, pero también 100 días de mucho dolor. Hay un punto importante que es la creación, la constitución de un gobierno de unión nacional. ¿Esto qué es? ¿Cómo se crea un gobierno de unión nacional? Todos los partidos políticos participan, sí. Participan incluso quienes son hoy en día gobierno. ¿Hay diálogo de por medio? ¿Hay negociación de por medio? Mira, en negociación política tú puedes conversar todo, puedes poner en la mesa todo, menos la Constitución. ¿De qué se trata el gobierno de unidad nacional? Que la Constitución tiene unos principios que tú no puedes violentar, que no puedes transigir, que no puedes negociar con nadie. Y lo que pasa en Venezuela hoy es que el pacto social democrático que nos rige a todos, que es la Constitución, se rompió. Que es un gobierno de unidad nacional, que la Fiscalía se dedique a enjuiciar y a ejercer las funciones que le manda la Constitución. Es decir, que a partir del día de mañana se va a crear un gobierno paralelo. Sí, sí, un gobierno de unidad nacional que involucra a todos los sectores que estén dispuestos a respetar la Constitución. Por eso el tema de la Fiscal General de la República es un mensaje, porque alguien que no nos acompañó durante años, alguien que enjuició a muchos presos políticos hoy y que pasaron por un proceso de esa Fiscalía, nosotros estamos dispuestos a no olvidar, no a perdonar, no a ceder, sino a entender que gente que cometió errores y que hoy se quiere poner del lado de la Constitución, del lado correcto de la historia, tienen que ser aceptados en este proceso y en este gobierno de unidad nacional. Entonces la fiscal aquí tiene un espacio, sí, los magistrados que hoy les piden que firmen barbaridades, tienen espacio en un gobierno de unidad nacional, sí, si dan un paso ya. Quienes están hoy en el PSUV, el diputado Germán Ferrer que fue a votar ayer del PSUV y otros que quieran formar parte de este proceso de garantizar el respeto a la Constitución, están todos convocados. Puede ser que todo ese gobierno lo acepte el pueblo, lo acepte incluso la comunidad internacional, pero ¿qué va a ocurrir si Maduro no lo reconoce? ¿Qué va a ocurrir si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no recibe ese mandato del pueblo? Al regreso, su respuesta. Seguro. Hacemos una nueva pausa, regresamos en breve.